A continuación, comunicación y lenguaje, sexto primaria. Bienvenida a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy María Eugenia San José y en esta oportunidad desarrollaré el tema de coherencia en textos orales y escritos del área de comunicación y lenguaje de sexto primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Si no estás en tu casita y cuentas con alcohol en gel, esto te va a ayudar mucho. En la lengua de señas tenemos a Mauricio. Hola, Mauricio. Bien, el día de hoy vamos a recordar un tema que hace un poco de tiempo vimos, y es la estructuración base de los textos. Para que recordemos, por favor, ¿recuerdan más o menos ustedes qué es la introducción? Sí, muy bien, es la parte que da inicio o entrada a cualquier texto, sea un libro, sea una tesis, sea un tema en específico, y expresa en un resumen lo que será desarrollado en dicho tema. A ver, recordemos también qué es un desarrollo. Exactamente, es el cuerpo, o lo que llamamos como el cuerpo o la estructura de un tema en específico o de un texto. Se exponen los temas y subtemas de ese texto determinado. Recordemos también sobre la conclusión, y la conclusión es la parte final de estos textos. Y acá se exponen los resultados que obtuvimos de alguna investigación que realizamos. Pero, ¿para qué nos va a servir nosotros esta parte? Sí, excelente, porque vamos a armar textos, y el día de hoy vamos a ver al respecto de la coherencia. Si nosotros tenemos esta parte pero no tenemos coherencia, no funcionaría. Entonces el día de hoy veremos qué es la coherencia. Y la coherencia nos dice acá que es la propiedad del texto que selecciona información relevante e irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada. Esto quiere decir que las ideas de un escrito están enlazadas de manera lógica y ordenadas mediante los nexos y los signos de puntuación para permitir la comprensión. Entonces voy a ilustrarlo de esta forma. Acá yo tengo un rompecabezas y quiero que lo vayamos armando poco a poco. Entonces acá yo aquí tengo un esquema de el rompecabezas, pero si yo coloco acá, por ejemplo, acá sería esta parte y tiene que coincidir. Si coincide, entonces la siguiente pieza, entonces me va a ayudar a ir conformando mi rompecabezas. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde irá este? Sí, excelente, va por acá. Y acá, vamos a ir armándolo poco a poco. Acá está la carita. Ya con esto armado, nosotros podemos ir armando el resto, valga la redundancia ahí, y podemos ir viendo que cada pieza va en su lugar. Ahora, busquemos esta pieza, véanla bien. Si yo la coloco acá, ¿será que me funcionaría? No funcionaría, porque entonces no hay un equilibrio. Entonces lo colocamos en su lugar, continuamos, vamos a ir armando poco a poco y le vamos a ir dando forma. Ahí estamos, ya casi finalizamos nuestro rompecabezas.
Muy bien. Entonces acá podemos ir viendo que si vamos relacionando, cada pieza va llegando a un lugar en donde podemos encontrar la coherencia del dibujo. ¿Y qué es al final? Tal vez pues cuesta un poquito ver acá, pero sí está armado. Es un dinosaurio. Entonces, si nosotros hubiéramos colocado de forma desordenada las piezas, entonces no hubiese tenido coherencia. Esta es la forma de poder ilustrarles por qué es necesaria la coherencia. Ahora veremos un ejemplo escrito. La niña se enfermó gravemente, por lo tanto, pudo ir a la escuela. ¿Cómo así? Pudo ir a la escuela. No, si estaba enferma, obviamente no pudo ir a la escuela. Entonces, la oración correcta acá es: la niña enfermó gravemente, por lo tanto no pudo ir a la escuela, ¿verdad? Entonces acá vemos que la coherencia es muy importante. Ahora veremos los tipos de coherencia. Y está la coherencia global, que es el tema central, la identificación del título, o es la forma generalizada de ver la idea que tenemos para poder ver esa coherencia general. Tenemos también la coherencia local, y dice que esas son las relaciones que se establecen entre las distintas partes del texto. Y eso es mediante el uso de conectores, elementos gramaticales y signos de puntuación. Si nosotros tenemos esos conectores, eso nos va a ayudar a poder ir entrelazando cada palabra, y eso nos va a ir conformando la coherencia. Aquí tengo dos ejemplos, y aquí también es necesario que utilicemos los signos de puntuación. Si no hacemos uso de ellos, entonces no vamos a encontrar coherencia de lo que nosotros queremos decir. Entonces acá no queremos saber la verdad. Esta es una frase, pero no era lo que yo quería decir. Entonces podemos colocar acá: no, estoy afirmando, pero lo hice por medio de una coma acá. Queremos saber la verdad, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una pausa ahí, y esa es la coherencia que nos ayuda en esa parte de los signos de puntuación, o sea que nos van a ayudar a tener esa coherencia que necesitamos. Vamos a comer, niños, cuando mamá nos dice, ¿verdad? O papá o nuestro encargado. Vamos a comer, niños. Aquí hay una comita y una coma, y esto nos indica, ¿verdad?, que vamos a comer, ya sea desayuno, almuerzo, cena, ¿verdad? Pero acá abajo no coloqué la coma. Entonces vamos a comer, niños. Entonces el día de hoy vamos a almorzar, niños, nada, pero entonces acá vamos a ver esa parte donde es necesario hacer uso de los signos de puntuación. Ahora veremos la coherencia verbal. Está relacionado con el orden lógico en el que se presentan las ideas. Es la asociación de palabras que pensamos y luego hablamos. Quiere decir que en nuestra mente nosotros fijamos una idea de lo que queremos decir, y muchas veces nosotros pensamos: yo necesito tal situación o necesito hacer tal cosa, pero callo y pienso primero. Entonces voy buscando palabras, y en esa parte pues ahí nos ayudan muchas veces los sinónimos para no poder cometer algo que no sea coherente, ¿verdad? El ejemplo es acá, de lo que hablamos. Y está esa palabra que ahora la Real Academia Española ya la permite como una palabra como tal, la cantinflada, ¿verdad? ¿Y de dónde viene la cantinflada? Es pues del actor Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Que él hablaba de esta forma. Laura, ayer vimos, Juan, cuando tú eras pequeña íbamos al supermercado, pero de veras eran difíciles y nadie me ayudaba, aunque el perro salía y me dijo que le dijiste que fíjate que no sé qué, que no sé cuánto, y sucede estas cosas de los libros, me gusta Romeo y Julieta. Me cansé porque no había signos de puntuación y no hay una coherencia porque no nos estamos dirigiendo a un solo tema, sino a varios al mismo tiempo, y eso no trae una coherencia. Entonces acá
Coloqué este ejemplo de una oración que nos puede ayudar a ver la coherencia. Laura, ayer vimos a Juan en el supermercado. Creo que tratamos de concretar la información, pero no hicimos una gran vuelta o nos fuimos por las ramas para poder decir que vimos a Juan en el supermercado, pero hicimos uso incluso de signos de puntuación para que esto nos ayude a pensar y hablar de forma coherente. La coherencia textual determina que la cantidad de información en el texto es la adecuada, y para ello pues tenemos que hacer uso de esas conexiones y de esos signos de puntuación, ya que acá vamos a dejarlo por escrito, no solo lo vamos a pensar o a imaginar, sino que lo vamos a escribir. Para ello tengo algunas recomendaciones. Primero es seleccionar la idea o tema principal. No puedes decir que vas a hablar de medicina y en el cuerpo de tu texto vas a terminar hablando de guerra, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que estar relacionado el tema con el texto. Relacionar las ideas secundarias con el tema global. Puedes decir, por ejemplo, que vas a hablar de alguna fábula donde, pues sí, hablas de animales, hablas de personas, pero aún ahí debe ser coherente porque estás contándola y debe de tener una moraleja. Organizar las ideas de forma lógica en párrafos. Eso te va a ayudar para que puedas de forma coherente ir relacionando una a una tus ideas. La coherencia de un texto depende también del conocimiento general de nuestro mundo que tengamos. Por ejemplo, los pájaros visitan al psiquiatra. Bueno, si estamos en este mundo sabemos que un pájaro no va al psiquiatra, ¿verdad? Son los humanos. Pero entonces esto nos va a ayudar a poder tener coherencia en ese aspecto. Pero podemos hablar de eso al respecto de una fábula, de un cuento, ¿verdad? Pero eso ya es algo fuera, digamos, de lo que es nuestro entorno. Ahora veremos los elementos. Los elementos, en este caso, serían palabras que nos ayuden a relacionar otras palabras. Y entre ellas está la causalidad, que establece relaciones causa-efecto. Y sus nexos son por qué, puesto que, a causa de, supuesto que, como que. Estas palabras nos van a ayudar a unir otras palabras para que puedan tener relación y esa coherencia. La certeza. Refuerzan las ideas del autor y sus nexos son evidentemente, seguramente, de hecho, desde luego, claro, además, que está hablando de algo que es certero. Consecuencia. Relaciona la continuidad de las ideas y en las frases u oraciones. Sus nexos son de este modo, luego, por lo tanto, ahora bien, con qué, por consiguiente. Y por último, la condición, que son aquellos que establecen un requisito para que se cumpla lo expresado en la oración principal, con tal que, ya que, así que, siempre que. Entonces, podemos ver muchos ejemplos de coherencia y eso nos va a permitir que podamos escribir. Primero, pensar, hablar, y cuando vayamos a escribir, pensar y escribir. Podemos también hacer uso de un borrador, que eso nos va a ayudar para poder ir relacionando poco a poco. Muy bien, el día de hoy tenemos un invitado especial y es el profesor Wilson Chávez. Tenemos una pequeña canción que nos va a ayudar a recordar por qué es necesario que seamos ordenados en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en todas las ideas que tengamos. Bienvenido, profesor Wilson. Muchas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Chicos, chicas, nos apoyan con esta canción, por favor. Empieza así. Sería un tanto extraño, perdón, sería un tanto extraño, muy disparatado si cada uno hiciera lo que quisiera. Sería un lío horrible, un caos inadmisible, inimaginable, un desorden total. Hoy no voy a redactar, me iría en algún
reglas no voy a seguir, me quiero ir de aquí. Los signos no voy a usar, las comas me van a estresar. ¿Será que quiero escribir? Me quiero corregir. Sería un tanto extraño, muy disparatado, si cada uno hiciera lo que quisiera. Sería un lío horrible, un caos inadmisible, inimaginable, un desorden total. Es más importante seguir pautas al instante para que las cosas funcionen mejor. Los límites nos hacen bien y traen orden a la vez. Hagamos lo posible para hacer bendición. Qué gran alegría, si en armonía todos ayudáramos a la sociedad. Sería más divertido, genial, entretenido, extraordinario para todos por igual. Muy bien, esta canción pues nos enseña a que debemos ser ordenados, que no funciona que nosotros hagamos cada quien lo que se nos dé la gana. Tenemos que hacer las cosas ordenadamente y eso nos va a traer incluso paz y nos va a traer pues disciplina, pero nos va a traer esa paz que necesitamos, ¿verdad? Y que nos va a ayudar en todo lo que necesitemos para nuestros textos o para lo que vayamos a hablar. Muy bien, ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa Aprendo en Casa? Profesor Wilson, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos la coherencia en textos orales y escritos. Muy bien, comparte con un adulto lo aprendido, o con tus hermanos en casa o amigos, ¿verdad? Porque ahora ya nos podemos hablar regularmente ahora por chat, ¿verdad? Pero gracias a Dios por eso. Te recomendamos lávate las manos con agua y jabón o con gel. Quédate en casa. Quédate en casa.